Saludos amigos, aquí Samuel Montañez y estamos en esta masterclass Efectos económicos de la guerra Rusia versus Ucrania. Para esta sesión sí me gustaría compartirles una presentación para algunos datos que voy a compartir, gráficas que creo que pueden hacer un poquito más claro este tema. Entonces les comparto la pantalla, aquí tenemos la presentación. Déjenme hacer un poquito más grande aquí la imagen, perfecto. Bueno, vamos a empezar. Bueno, para los que no me conocen, soy Samuel Montañez, soy académico, profesor de temas de finanzas, inversiones, economía y otros temas. Y bueno, vamos a hacer una breve introducción para entender de dónde viene el conflicto. Evidentemente lo que nos compete aquí es la parte económica, no tanto la parte geopolítica o la parte sociopolítica, realmente la parte económica, ¿no? Sin embargo, pues hay que entender un poquito más del conflicto para aquellos de ustedes que no estén muy familiarizados. Bueno, primero lo que me gustaría empezar es hacer unos comentarios sobre este concepto de la economía de guerra. Hay quienes dicen, por ejemplo, que todas las guerras tienen un interés económico detrás y que por eso existen las guerras, porque las guerras mueven la economía y este tipo de ideas. Esto realmente no es cierto. O sea, no hay evidencia para justificar que la mayoría de las guerras se dan por intereses principalmente económicos. Todo lo contrario, la mayoría de las guerras es muy claro que se dan por intereses principalmente de diferencias culturales, religión, otro tipo por ejemplo, pues guerras por temas típicamente temas morales, insisto, religiosos, pero también temas culturales. Eso es mucho más común que por intereses económicos. No quiere decir que no hayan existido conflictos bélicos, que sí hayan tenido muy claramente un interés económico, desde luego que los hay, pero no es esa para nada la primera motivación por las cuales existen guerras entre los seres humanos. De hecho, el concepto de la guerra como tal existe desde los primates, o sea, desde nuestros primos, desde que divergimos, hay que recordar, hace aproximadamente 7 millones de años de nuestro ancestro común con los primates, y que creen que los primates también tienen guerras entre ellos. De hecho, Jane Goodall, esta famosa primatóloga, y al igual que otros estudiadores de los primates, han descubierto que justamente las comunidades de primates y de chimpancés, por ejemplo, van literalmente a patrullar la zona donde está pues, su tropa, su comunidad, y si encuentran a un primate que no es de su grupo, lo masacran completamente, lo matan entre toda pues típicamente esa tropa de jóvenes machos que van a patrullar la zona, los asesinan. Y en otras ocasiones van asesinando uno tras otro, hasta que matan a todos los de la tropa vecina o enemiga para ocupar el terreno de estos primates. Hay distintas, digamos, especulaciones de cómo es este proceso, pero es un hecho, digamos, fáctico, documentado, no es un tema hipotético que tiene alguien, realmente es algo ya ampliamente documentado. Entonces, este conflicto de guerra entre grupos lo compartimos, de hecho, con nuestros primos, digamos, primates. Entonces, realmente no podemos decir que es algo inherente de la economía o el modelo capitalista ni nada de ese estilo, ¿no? Ahora, dicho eso, sí hay ciertas características económicas que se han identificado en la guerra. Número uno, contrario a lo que la gente cree en que la economía resurge o algo así en tiempos de guerra, todo lo contrario. Típicamente en tiempos de guerra, la economía se contrae, típicamente en tiempos de guerra se destruye mucho del capital instalado. En economía, cuando hablamos de capitales, pues puentes, puertos, aeropuertos, fábricas, mucho de eso se destruye y pues eso tiene un impacto económico, desde luego, porque la economía como si fuera un país, una fábrica, pues está dañada, entonces produce menos, o sea, se contrae la economía típicamente. También típicamente pues hay escasez porque no llegan productos a los mismos lugares por este tema del conflicto. Entonces típicamente, de hecho, se ha estudiado que los países más desarrollados a veces se acercan más a países más subdesarrollados en tiempos de guerra, precisamente por este tipo de conflictos que a veces reducen la calidad de vida de los habitantes, ¿no? Justamente ahorita, por ejemplo, en Rusia, pues Rusia está ahorita en una crisis económica terrible
justamente por las sanciones económicas que han puesto los países aliados en contra de Rusia por temas de la guerra. Entonces, pues ahí se ve que para fines de, digamos, económicos, pues la guerra no está dándole ningún beneficio económico a Rusia, al contrario. Ahora, algo que también se ha observado es que la guerra sí trae innovación, típicamente innovación tecnológica. El ejemplo creo que más claro es toda la innovación que hubo en desarrollo aeronáutico, en desarrollo tecnológico, también, por ejemplo, incluso de manufactura en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, incluso pues la tecnología nuclear, desde luego. Más adelante también podemos pensar en la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos en la Guerra Fría, pues ahí también fue otro ejemplo donde, a pesar de que, digamos, no directamente había un interés militar, era una batalla en esencia militar, la carrera aeroespacial, ¿no? Entonces, ahí son algunos ejemplos que podemos citar. Ahora, esto se ha comentado, pero creo que no tanto, podría uno no estar tan familiarizado con esto, en que Rusia y China en realidad están completamente aliados en este conflicto. A veces en los medios de comunicación no se hace mucho hincapié en eso, pero digo, aquí tenemos la portada del Economista en que pues, a muchos analistas así lo ven. Y básicamente la tesis es que Vladimir Putin no hubiera podido, o no hubiera, digamos, invadido Ucrania sin la bendición del señor Xi Jinping, o sea, digamos, el líder del Partido Comunista o sea, el líder, el emperador prácticamente de China. Es un monarca prácticamente para fines prácticos Xi Jinping, y que no hubiera podido Vladimir Putin invadir sin su bendición o sin su permiso. Ahora uno podría especular, bueno, ¿y cuál sería el beneficio del señor Xi Jinping de permitirle esto a Vladimir Putin? Y pues básicamente lo que especulan muchos analistas de guerra, geopolíticos y demás, es que desde hace unos años Xi Jinping tiene intereses similares a los del señor Vladimir Putin con Ucrania, con Taiwán específicamente. Hay que recordar que la isla de Taiwán está aledaña a China, y un poco el resumen muy sencillo de la historia, muy simplificado, es que digamos, los que eran los emperadores en China fueron desplazados por los líderes del Partido Comunista, y cuando el gobierno real o original de China salió huyendo, los que sobrevivieron después de que tomó control el Partido Comunista, huyeron a Taiwán. Entonces, en Taiwán se dicen que están, digamos, los originales líderes chinos, ¿no? Y entonces digamos, ya los herederos del Partido Comunista Chino dicen que Taiwán no es un país independiente, es parte de China. Y entonces siempre ha estado digamos, este conflicto. Entonces, muchas personas, historiadores, politólogos y todo, indican que, pues, el señor Xi Jinping desde hace bastante tiempo tiene ese interés de invadir Taiwán y ya, digamos, apropiarse de Taiwán, un poco similar a lo que han tratado de hacer en Hong Kong, por ejemplo. Y entonces, un poco la idea era experimentar con Ucrania para ver cómo respondía Estados Unidos y los países aliados. Ese era un poco digamos, el interés que había entre China y Rusia. Más recientemente vimos que no salió como planeado, el ataque no dio frutos, fue un ataque muy desorganizado, y no lo digo yo, digamos, muchos analistas generales y demás han dicho que aparentemente Vladimir Putin pensaba o pensó que el gobierno ucraniano iba a rendirse prácticamente por default, o sea, que no iba a haber conflicto, iban a rendirse prácticamente. Eso era lo que al parecer esperaban, y no pensaba que iban a pelear. Esto lo dicen porque, o sea, justamente la explicación por lo cual el ejército ruso no ha sido exitoso ya en la conquista y en el avance de la guerra de Ucrania. De hecho, especialistas decían que si hubieran hecho bien el ataque, hubieran podido, digamos, conquistar Ucrania en 3 semanas. Ahorita llevamos meses y no han podido. Y un poco la tesis es que, al parecer, como tenían acomodadas las tropas rusas, o Vladimir Putin tenía acomodadas las tropas rusas, no era realmente para un ataque inminente. O sea, realmente, al parecer, dicen los especialistas, era más para hacer como este bluff, como este conflicto de te voy a atacar si no te rindes, y la idea al parecer era que se iban a rendir, eso era lo que se esperaba.
y al sentido de que no se rindieron, pues decidió atacar, pero realmente no había esta organización, este despliegue de tropas que pues, los expertos de guerra saben cómo hacerlo. Justamente no se hizo como se debía haber hecho porque no esperaban tener lo que hacer y entonces se dio este ataque que pues no ha sido muy exitoso de acuerdo a, insisto, de acuerdo a los analistas de guerra. Y justamente ya el señor Xi Jinping como que medio se deslindaron, como que medio están tomando una posición neutral, pero en realidad no tienen una posición neutral. Y bueno, ¿de dónde viene esta conflictiva también de, bueno, por qué invadió? Ya les platicamos ahorita un poco de la historia de Taiwán con China, que hay un interés claro, hay un interés histórico. También Taiwán, por ejemplo, tienes de las empresas líderes de semiconductores del mundo. De hecho, muchos especialistas de guerra dicen que la mayoría de las guerras del futuro van a ser por eso, justamente semiconductores, chips, etcétera. Entonces, Taiwán tiene de las empresas más importantes del mundo. Ese es otro aspecto clave, por lo cual al parecer China tiene intereses tan fuertes en Taiwán. Y bueno, Ucrania, ¿por qué tiene esta historia con Rusia? Bueno, si nos vamos un poquito más atrás, como lo hicimos con Taiwán, hay que recordar que en la Unión Soviética, o sea, Ucrania era parte de la Unión Soviética, y Ucrania o sea, todavía y desde aquel entonces es uno de los grandes graneros del mundo, ¿no? Uno de los lugares donde más se produce en el mundo. Hay que recordar que en la Unión Soviética se centralizaba la producción de la mayoría pues, de todo, o sea, el gobierno tenía una planeación centralizada de la economía y entonces Ucrania pues daba o generaba la mayor parte, digamos, del trigo y de otro tipo de comida para toda la Unión Soviética. Se sabe que después de la Revolución Rusa mataron a gran parte de los, digamos, podríamos decir, granjeros exitosos que tenían algo de recursos, que eran exitosos, los asesinaron. Entonces los que quedaron vivos no eran los granjeros más productivos, digamos, de la Unión Soviética, y eso causó que gran parte de la comida que se generaba en Ucrania la tuvieron que sacar totalmente para llevarla al resto de la Unión Soviética porque millones de personas morían de hambre. Y eso causó que millones de ucranianos se murieran de hambre, justamente en aquella época en la Unión Soviética. De hecho, era penado por muerte que los granjeros en Ucrania en aquel momento en la Unión Soviética, digamos que se llevaran comida o grano a su casa, era penado con muerte, para darnos una idea, ¿no? Y bueno, desde aquel momento, digamos ya, y desde antes vienen conflictos, pero ya más recientemente, el punto toral fue el ataque, y ahorita vamos a platicar de eso, de Crimea, ¿no? El ataque de Crimea en el 2014. Básicamente una suerte de grupo paramilitar, ataca Crimea, y entonces hay conflictos ahí entre Bielorrusia, Rusia, Ucrania, estos grupos de la República Popular de Donetsk y también de la República Popular de Lugansk, y etcétera, ¿no? Como que son grupos al parecer paramilitares que están por ahí de distintos grupos que no reconocen al gobierno de Ucrania, pero que se supone que no son rusos, pero básicamente los especialistas militares lo que indican es que tanto Bielorrusia como estos dos grupos realmente son grupos total y absolutamente subordinados al señor Vladimir Putin. De hecho, ciertos especialistas dicen que hay evidencia de que estos grupos que tomaron Crimea son grupos de fuerzas especiales del ejército ruso, tal cual. Entonces, que al parecer hay evidencia muy clara de que esto es así. Sin embargo, sí, aquí introduzco un concepto importante que para comprender esta parte. ¿Por qué no se vendió, por qué no se generó esta misma campaña, digamos, pues un poco de desprestigio que se está haciendo al señor Vladimir Putin como justamente un criminal de guerra? ¿Por qué no se generó ese mismo fenómeno en este momento? Si hay este precedente, ¿por qué esto que pasó ahorita no pasó en aquel momento? Y los especialistas lo que dicen es que Rusia ha desarrollado una estrategia de guerra llamada hybrid warfare o guerra híbrida, donde básicamente es una guerra de información. Básicamente tienen campos de hackers, de chatbots o de bots que lo que se dedican es generar información masiva en redes sociales, pueden ser artículos, posts, etcétera, de robots que están generando información
para crear una narrativa contraria a lo que realmente está pasando, que apoye desde luego los intereses de Rusia. Entonces, al parecer, se generó en este conflicto esta narrativa a través de esta guerra híbrida, en medios de comunicación, principalmente a través de redes sociales, pero que después se ve plasmado en medios de comunicación, o sea, para decir que los que estaban tratando de hacer esta suerte de independencia era gente local o eran grupos, digamos, ahí paramilitares que están por ahí, pero que no eran subordinados del señor Vladimir Putin. Esa era un poco la lógica. Entonces, cuando se firmó el protocolo de Minsk para que ya hubiera una paz y se reconociera ahí cierta independencia de estos lugares y demás, se firmó como que un cese al fuego, pero no se reconoció que fue un ataque de Rusia, ¿no? Obviamente ciertos analistas lo que dicen es, no, sí, sí fue un ataque de Rusia y hay evidencia, y el señor de Bielorrusia, hay evidencia que está completamente subordinado al señor Putin, y pues sí, ¿no? Pero realmente esta guerra híbrida sí ha sido relativamente exitosa para plantear como que este tipo de historia y de lógica de que pues Rusia no está interviniendo, de que la gente en Ucrania no le gusta su gobierno y quieren ser rusos. O sea, este tipo de información es un poco la que tratan de dispersar pues, en los medios, para que uno, siendo extranjero y los propios países aliados, digan, no, pues es que son los ucranianos los que quieren ser parte de Rusia, no es Rusia que está invadiendo. Esa es un poco la lógica, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó recientemente? Que justamente se estaba tratando de hacer lo mismo. O sea, en principio el señor Vladimir Putin estaba tratando de vender esta misma idea de que los ucranianos realmente su sueño era ser rusos, siempre han sido rusos, son hermanos de Rusia. Entonces la idea era que él iba a ser como pues como este bluff de que iba a invadir, pero realmente no tenía esas intenciones, se iban a rendir y todos contentos y ya se integraba Ucrania a Rusia y fin de la historia, pero no como una invasión, sino como más bien los estamos ayudando, vénganse, ustedes son rusos, bla, bla, bla. Y esta era como que la historia que se estaba tratando pues de pasar a través de las redes para que no se viviera o no se sintiera como que está invadiendo justamente. Y entonces, básicamente dicen los expertos que ya ahora sí que, digamos, particularmente Estados Unidos y los países aliados tenían presentes estas estrategias de guerra híbrida. Y ojo, estas estrategias de guerra híbrida no son historias de conspiración. Hay documentos del gobierno ruso que establecen esos protocolos de guerra. O sea, no es algo así como de teoría de conspiración ni nada de esta naturaleza, hay que decirlo. Entonces, al darse cuenta de esto, recuerden ustedes que el señor Joe Biden, desde 2 o 3 semanas antes que empezara la invasión formalmente a Ucrania, él ya decía, va a invadir, va a invadir, va a invadir, va a invadir, y estuvo en los medios saliendo diario prácticamente Joe Biden a decir, va a invadir, va a invadir, va a invadir, va a invadir, y varios otros líderes del mundo salieron a decir esto, y entonces cambiaron la narrativa para que este efecto de guerra híbrida donde los ucranianos quieren ser rusos y quieren su independencia y realmente les va a convenir ser rusos, y esta narrativa que trataba de crear el señor Vladimir Putin ya no funcionara, quedara anulada. Y al parecer, justamente al quedar anulada, fue que entonces que el Vladimir Putin se vio obligado o a retraerse o a invadir, básicamente, y decidió invadir tal cual, ¿no? Y pues justamente ya se dio la invasión como tal, que todos lo hemos visto a través de las noticias. Y bueno, básicamente lo que se ha especulado justamente es que se percibe, o varios analistas así lo ven, se percibe una debilidad particular, una debilidad cultural y una debilidad, pues sobre todo cultural y política en el occidente de parte del oriente, ¿no? En pocas palabras, se percibe que la democracia como modelo económico, el capitalismo está siendo atacado, pero no digamos que necesariamente desde China o desde Rusia, está siendo atacado desde las propias universidades en América, empezando desde luego por América Latina desde hace muchos años, que han sido, digamos, promotores de ideas comunistas, socialistas,
pero también recientemente, más en los últimos 10, 15 años, en Estados Unidos. De hecho, una enorme proporción, me parece que más del 50% de los estudiantes universitarios en Estados Unidos ya se identifican como anticapitalistas. Entonces, se percibe que hay una batalla cultural en América, en el occidente, en contra de las ideas de la democracia, de la libertad y del capitalismo, digamos, de la empresa privada, y entonces se percibe una debilidad política, una debilidad cultural, donde se ve difícil, o sea, como que al parecer la percepción es que se ve difícil que haya apoyo para los presidentes de Europa o de América Latina para apoyar una guerra contra un gobierno, digamos, de corte más socialista. Entonces, como que al parecer la apuesta también del señor Vladimir Putin es que al ver esta debilidad, dijo, voy a invadir, y si nos, digamos que si me acusan de invasor o de conquistador o lo que sea, simplemente, digamos, vamos a defendernos a través de este discurso del imperialismo americano y el gobierno mundial, y no quieren dejarnos, quieren seguir siendo los líderes y querían defenderse a través de estas ideas, ¿no? Y parcialmente, pues sí, justamente podemos ver que hay una debilidad ideológica, política en América, a abrazar este tipo de ideas antiliberales, socialistas, comunistas, particularmente desde las universidades, ¿no? Y bueno, justamente China y Rusia, como dijimos, detectan esta debilidad y entonces han contribuido a aumentar justamente su avance tanto militar como económico y sus relaciones digamos, para poder tener mayor control y poderse disputar el control mundial, ¿no? Y bueno, pasando a la parte económica, aquí nada más muevo la pantalla. Básicamente, Rusia a veces, digo, en el mapa es un país inmenso, desde luego, pero no es un país tan grande hablando demográficamente. Podemos ver incluso que Rusia es poco más grande que México en términos de población. A veces uno lo ve en el mapa y parecería pues, que es la mitad del mundo, pero no, realmente tiene una población poco más grande que la de México. Entonces, Estados Unidos tiene una población el doble de Rusia. Entonces, en términos poblacionales, el territorio es inmenso, pero no es tan grande poblacionalmente. Eh, Aquí, Ucrania es un país pequeño, relativamente hablando, pero no tan pequeño tampoco como la gente cree. A veces Ucrania, pues, probablemente la mayoría de la gente en América ni lo puede puntear en un mapa. Es un país pequeño, pero no tan pequeño. Es un país de casi 50 millones de habitantes, entonces tampoco es un país menor, ¿no? Y de hecho en territorio, me parece que es el país o el segundo país o el primero o segundo país más grande de Europa en términos de territorio, sin contar Rusia como Europa, desde luego. Y bueno, tenemos que el PIB de Rusia, contrario a lo que la gente cree, a veces la gente se queda con esta, o se quedó con esta idea de la Rusia de la Unión Soviética, pues sí, de la Rusia que compite contra Estados Unidos como para ser la potencia mundial, y obviamente para fines militares, sí es de las potencias militares del mundo, desde luego, pero en términos estrictamente económicos, Rusia no es una potencia mundial, no es de los líderes económicos en lo absoluto. Sí, básicamente no es de los países líderes. De hecho, podemos ver que a 2020 el Producto Interno Bruto del país, justamente con la pandemia, se venía contrayendo. Pero podemos ver que prácticamente desde el 2008 en adelante, el crecimiento de Rusia nunca ha superado el 5%. ¿No? Hubo una época, justamente lo podemos observar, esta es la gráfica del crecimiento del Producto Interno Bruto del PIB de Rusia. Hubo una época en los años 2000 donde empezó digamos, la liberalización y privatización de la economía de forma más importante. Entonces, en ese periodo, Rusia empezó a crecer y al parecer había muy buenos pronósticos. De hecho, se hablaba que Rusia era parte de los BRICS, Brasil, Rusia, Corea del Sur, India, BRICS, Sudáfrica. Eran como los países que se esperaba que eran los países en vías de desarrollo
para ser las siguientes potencias mundiales. Rusia estaba entre esos países y no se materializó. Básicamente no se materializó, y en parte vamos a verlo más adelante porque tienen una economía principalmente petrolizada, que no se han esforzado tanto en ir a otro tipo de, pues sí, de sectores, de desarrollo de tecnología en otras áreas. Es un país poco democrático, pues el señor Vladimir Putin lleva prácticamente 20 años en el poder. Entonces, pues no ha habido un desarrollo y justamente eso se ve reflejado económicamente, ¿no? Y obviamente ya con la pandemia, pues han sufrido igual que todo el mundo el COVID, las crisis en las cadenas de suministro a nivel mundial, hay un desabasto de contenedores, barcos, etcétera. Lo mismo que en cualquier otro país. Y bueno, ¿Rusia es potencia económica o no? Que era lo que estábamos diciendo. Y aquí pongo el mejor ejemplo. Esta gráfica, voy a poner esto aquí. Esta gráfica es contra México, o sea, prácticamente el crecimiento del PIB contra México. Podemos ver que somos parecidos, muy parecidos en términos del crecimiento anual del Producto Interno Bruto. De hecho, pues se ve bien parecido, ¿no? De hecho, México nos contrajimos más que ellos en la pandemia, pero en realidad tenemos un comportamiento muy, muy similar como se puede observar. Entonces, realmente Rusia es más parecido a México que a China o a Estados Unidos en términos económicos. Justamente aquí tenemos ahora sí la medición del PIB, del Producto Interno Bruto de México y de Rusia, y son casi iguales. De hecho, por una buena época los superamos incluso, ¿no? Ahora, estos picos y esa ciclicidad tan fuerte que tiene el Producto Interno Bruto de Rusia, de nuevo tiene que ver porque su economía está petrolizada. Entonces, en momentos de altos precios del petróleo, sube muchísimo y en momentos de bajos precios, baja, ¿no? Entonces, eso es algo que pues es prácticamente por default, pero realmente Rusia es poquito más grande en términos de su PIB, prácticamente tiene 1.5 trillion dólares de Producto Interno Bruto, más o menos, y para darnos una idea, Estados Unidos tiene 18 trillion, entonces nada que ver Rusia contra un país como Estados Unidos, ni China, ni, o sea, realmente está muy lejos de eso realmente, ¿no? Aquí tenemos también contra Estados Unidos, justamente la comparación que les decía, nada que ver, no hay ni punto de referencia. Estados Unidos, discúlpenme, yo les dije 18, ya está en 21 trillón prácticamente. China ya va por ahí de los 15 trillón aproximadamente. Entonces podemos ver que Rusia es un país que, como México y otros países en vías de desarrollo, no han podido despegar. No han podido despegar, desafortunadamente. Entonces, realmente Rusia en términos económicos no se puede comparar en lo absoluto con un país como China o India, ni siquiera, o Singapur o Corea del Sur, para nada. Es un país, como dije, que más como México, que no ha podido tener ese desarrollo, aunque obviamente es una economía importante. Aquí tenemos también otro punto que es crucial. En economía, hablamos no nada más del PIB, digamos, de toda la producción del país, sino del PIB per cápita. Si dividimos ese Producto Interno Bruto entre el número de habitantes, ¿cuánto tiene cada persona? O sea, eso no es exactamente como decir cuánto dinero tiene cada persona, no es exactamente eso, pero sí nos da una intuición de si es un país desarrollado o no. O sea, sí nos da una intuición. Evidentemente depende de qué tan concentrado es el dinero y este tipo de cosas, pero da una muy buena intuición de qué tan desarrollado está el país. Y en términos del Producto Interno Bruto per cápita, eso quiere decir tomar toda la producción y dividirla entre el número de habitantes, cuánto dinero le tocaría a cada uno de esa producción o cuánto genera cada habitante, podría ser una forma de pensarlo. Lo mismo, México y Rusia son muy parecidos. Rusia está un poquitito mejor, o sea, prácticamente son $10,000 al año. No es mucho, o sea, no es para nada un país desarrollado. También eso hay que decirlo, ¿no? En términos del PIB per cápita, pues digo, México no es un país desarrollado, pues Rusia tampoco, básicamente. Y justamente para darnos una idea cómo se ve un país desarrollado, pues tenemos Estados Unidos, que está alrededor de los $65,000 al año. Entonces, nada que ver, o sea, no hay ni punto de comparación, ¿no? O sea, tal cual, el PIB per cápita americano, $64,000 al año contra 10,000 de Rusia,
Nada que ver. Y aquí tenemos otro detalle, otro dato importante, que es cuánto del Producto Interno Bruto de Rusia lo genera el petróleo. Es un porcentaje que, si bien ha bajado un poquito, sigue siendo muy importante, alrededor del 10% del PIB. Bueno, del 10 al 15% del PIB lo genera el petróleo, que es bastante, ¿no? En México ya no juega ni el 5% prácticamente. Que a veces también se piensa como México todavía como un país petrolero. No, la economía en México fue despetrolizada ya desde hace muchos años. Aquí tenemos justamente México, como decíamos, menos del 2%, menos del 2% de la economía es petrolizada. Entonces, cuando a veces la gente dice, no, México es un país petrolero y esto es falso de toda falsedad. De hecho, México ya es un país importador neto de gasolina. En términos de la pobreza, Rusia, al igual que prácticamente todos los países del mundo, ha ido disminuyendo la pobreza particularmente conforme fue avanzando el desarrollo del sistema más democrático y más capitalista en el país. Podemos ver que desde que se tienen métricas más formales desde el año 2002, fue cayendo la pobreza, pero ya se quedó en niveles alrededor del 12%, por ahí ya digamos que se quedó ahí más estándar, que está en línea con la mayoría de los países en vías de desarrollo prácticamente. También tenemos la desigualdad. Rusia es un país con una desigualdad alta, bastante alta, pero también como otros países de América Latina. En ese sentido, también es un país relativamente similar a otros países de América Latina. Ahora, hay que decir que desigualdad y pobreza son dos cosas diferentes. O sea, prácticamente desigualdad quiere decir que los más ricos suben mucho, pero todos suben. Ahora, si suben muchísimo los de hasta arriba, pues se hace más grande el gap, pero todos suben, ¿no? Esa es la idea. Y de hecho, a veces la gente dice, no es cierto que eso todo sube. No, es que sí es cierto. Aquí está la gráfica de pobreza. Baja, es una resbaladilla, ahí está. No, o sea, no cabe duda. Resbaladilla, pero sin embargo, la desigualdad baja un tiempo, pero después pues, todavía no baja tanto. ¿Por qué? Porque típicamente los que están los dueños de las empresas más importantes y demás suben más su nivel de adquisición que los demás. Y eso aumenta la desigualdad inevitablemente. Ahora, la economía de Ucrania, o sea, ¿cómo podemos interpretarla o básicamente, o sea, cómo lo podemos pensar? Y básicamente fue la segunda más importante dentro de la Unión Soviética, particularmente, como dijimos, porque en términos de minerales es una de las regiones más importantes, en términos agrícolas, como dijimos, uno de los grandes graneros del mundo. Entonces, en esos términos es un país bastante importante. Aquí tenemos justamente la relación de Ucrania con estos países, con la Unión Europea, con Rusia, China, Bielorrusia, Estados Unidos. Entonces, ahí tenemos, digamos, la dependencia en términos de importaciones y exportaciones de dichos países. Y bueno, después, ¿qué ha pasado con la economía de Ucrania? A pesar de ser un país con muchos recursos, como platicamos, es un país que no ha podido desarrollarse, desafortunadamente por esos conflictos bélicos, inestabilidad en el gobierno, un país digamos, con los índices más altos de corrupción del mundo, no ha podido tener el desarrollo económico que debería poder tener por todos los recursos naturales que tiene, no lo ha podido hacer desafortunadamente. De hecho, hay métricas que indican que teóricamente es el segundo país más corrupto de toda Europa. Justamente aquí tenemos un poco cómo ha venido la inflación en la economía ucraniana. Tuvo un pico prácticamente ahí, bueno, en la época, digamos, de los 90, cuando se liberalizó la economía. Hay que recordar que fue cuando o sea, en el 1989 cayó el muro de Berlín y fue cuando ya se hizo como, pues, la creación de estos países ex Unión Soviética. Y entonces hubo un ajuste masivo y típicamente todos los países ex Unión Soviética tuvieron muy malos años después de la liberalización porque tuvieron que adaptarse a la nueva economía, venían de este modelo centralizado, entonces esa adaptación fue muy dramática, ¿no? Fue un shock muy importante. Y ya después podemos ver que en realidad
se ha mantenido como muy flat, sin crecimiento. La inflación justamente es una métrica de crecimiento. Digo, también es una métrica, o sea, ahorita, por ejemplo, hay niveles de inflación muy altos, es una métrica también de la salud de la economía en que puede estar sobrecalentándose, pero el que no haya inflación es que no hay crecimiento, básicamente, o sea, no es una buena noticia. En términos demográficos, podemos ver aquí, Ucrania básicamente sí tiene una población rusa importante, alrededor de 17% de la gente que vive en Ucrania son rusos o de descendencia directa rusa. También hay de gente de Bielorrusia, moldavos, y otras etnias. Entonces, sí, evidentemente es un país que mucha de su población es rusa, desde luego. Economía de Ucrania, básicamente, como decíamos, sí, como les decía, es el segundo país más grande de Europa, entonces es bastante importante en términos territoriales en Europa, definitivamente. En términos de economía, es una economía muy, muy pequeña para el tamaño que tiene pues el territorio, los recursos naturales, muy, muy pequeña. Tiene un tamaño de 156,000 millones de dólares. Solo para darnos una idea, la riqueza del señor Jeff Bezos o Elon Musk es mayor, solo para darnos una idea. O sea, es mayor que toda la economía de Ucrania. El valor, digamos, del patrimonio de esas personas es mayor. El valor de empresas como Amazon es 1000 veces mayor que la economía de Ucrania. Entonces, pues sí, no es para nada un Producto Interno Bruto que haga sentido para las dimensiones y los recursos del país en lo absoluto. El PIB per cápita, si ya nos quejábamos un poco de México y de Rusia, pues de hecho Ucrania está en condiciones mucho más precarias, prácticamente $3,700 de PIB per cápita, entonces bastante, pues sí, bastante lamentable en ese sentido, o sea, todavía un subdesarrollo importante. México está mucho mejor, la propia Rusia está mucho mejor, entonces en ese sentido, pues el país sí no ha podido recuperarse. Justamente en 1999 el PIB se desplomó 40% y en 2006 ya hubo esta recuperación que podemos observar, pero siempre se ha mantenido como que en ese ciclo no ha podido despegarse, ¿no? Aquí el crecimiento del PIB per cápita, pues podemos ver que baja, luego sube un poquito, vuelve a bajar, no termina de componerse y ahorita desafortunadamente es negativo. Y digo, y ahorita con la guerra, pues todavía peor. La evolución del territorio de Ucrania, aquí simplemente tenemos los mapas. En la parte verde tenemos, por ejemplo, el territorio que era parte de la Unión Soviética, la parte amarilla era parte del territorio polaco, la parte como naranjita era parte del territorio de Rumanía, la parte como rosita, Hungaria, era parte de Hungaria, antes de la Segunda Guerra Mundial. Luego la parte roja, que es una islita por ahí, igual una islita de Rumania, y la parte morada, finalmente, que tenemos ahí grandota, es la parte de Crimea, que es esta parte del acuerdo de Minsk y toda esta parte que platicábamos al inicio. Y bueno, aquí tenemos lo de la guerra de Crimea, que también ya les venía adelantando. Y bueno, básicamente, aquí son algunas fotos simplemente donde, pues como les decía, o sea, realmente Crimea se supone que no está gobernada por Rusia, pero pues realmente lo que dicen los analistas es que completamente se tienen, pues son realmente subordinados total y absolutamente del señor Vladimir Putin. Entonces, que realmente la invasión de Ucrania, pues sí empezó realmente desde Crimea. Aquí simplemente un poco más de los mapas y lo que decíamos un poco de los separatistas de Donetsk y Lugansk, cómo fue todo este conflicto. No, aquí tenemos justamente la foto donde se está firmando pues este fin de la guerra de Crimea ya prácticamente. Y ya desde 2014 la península conforma para la legalidad rusa el Distrito Federal de Crimea como algo independiente de Ucrania, pero en principio para la comunidad internacional se encuentra bajo ocupación militar, pero no se reconoció, de acuerdo a varios analistas, no se reconoció como una invasión rusa, básicamente, ese es el punto importante.
Esto es lo que ya platicábamos de la guerra híbrida, cómo a través de hackers, granjas de bots, pueden afectar justamente las narrativas y justamente es lo que también se presume y en principio sí hay evidencia sólida del FBI, por ejemplo, en cómo pudo haber intervenido el gobierno ruso en la guerra, perdón, en las elecciones de Estados Unidos o sea, con Donald Trump específicamente. O sea, esto es justamente a lo que se refieren, en que sí hubo intervención del gobierno ruso para apoyar, por ejemplo, a Donald Trump y al parecer sí hay evidencia digamos, muy sólida al respecto. Y bueno, la invasión rusa, y pues ya lo sabemos, no me voy a meter más en esto. Vamos a pasar a la parte económica. ¿Qué sanciones ha provocado esto? O sea, ¿cuáles son las implicaciones para Rusia? Que como dijimos, en términos económicos no ha sido positivo en lo absoluto. Vamos a verlo. Tenemos aquí lo primero, pues que la guerra se ha estado, digamos, desenvolviendo mucho desde el plano económico. La mayoría, prácticamente, más bien todos los países aliados no han entrado más que dando a algunos de los países armamento digamos, recursos a Ucrania, pero no han entrado con tropas a la guerra. Sin embargo, a través de distintas sanciones económicas, sí han buscado justamente, pues ahí, digamos, hacer muy costoso la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Entonces, para darnos una idea, 50% de las exportaciones de Rusia van a Europa y vamos a ver que particularmente Rusia es el tercer productor de petróleo más importante del mundo y gran parte del gas y el petróleo de Rusia va a Europa. Y eso pues ha tenido una repercusión importante porque Europa es muy dependiente de ese gas y ese petróleo. Entonces, justamente los países aliados se han estado como que quejando o han estado diciendo que fue un gran error, pues, digamos, tener esa dependencia de Rusia porque justamente tienen esa como desventaja en este momento, ¿no? Ha habido una pérdida masiva prácticamente del valor del mercado accionario en Rusia. O sea, básicamente la bolsa de Moscú se ha desplomado completamente, prácticamente ha perdido 55,000 millones de dólares, que es bastante. Ya ahorita para esta fecha todavía más. Eh, También alrededor de 160,000 millones de dólares de oligarcas rusos o empresas rusas que están en el extranjero también se encuentran en riesgo de ser confiscadas o congeladas. También créditos internacionales que están disponibles para empresas rusas también se encuentran detenidos y alrededor de 11 billones de dólares se han invertido del Banco Central ruso para tratar de nivelar una macro de evaluación o, bueno, depreciación de la moneda, ¿no? De la moneda rusa. Y bueno, aquí algunas sanciones. Justamente febrero 2022 de este mismo año, eh, básicamente se anunció que ya no se iban a dar créditos, por ejemplo, a empresas rusas, ya distintos apoyos también al gobierno central, perdón, al Banco Central ruso. También se anunció que o sea, ya, digamos, la mayoría de los países aliados iban a tratar de detener la compra de gas y petróleo de Rusia. Sin embargo, esto ha causado problemas porque no se puede para todos los países. Alemania, por ejemplo, 55% del suministro de gas depende de Rusia, entonces es una dependencia impresionante. Entonces se ha buscado ver cómo pueden los países aliados pues ya tratar de reemplazarlos para justamente no comprar ya petróleo y gas ruso. Adicionalmente, también Estados Unidos ha analizado expulsar a empresas rusas y bancos rusos de los mercados financieros, que principalmente son los más grandes, los americanos, también como consecuencia. Además, esto seguramente ya lo hemos visto en las noticias, muchas empresas americanas de las más importantes, las petroleras BP Petroleum, Shell, han anunciado que van a salir del país o van a abandonar muchas de las inversiones multimillonarias. McDonald's cierra sus establecimientos, Starbucks cierra sus 130 Starbucks en Rusia. Entonces, todas estas empresas que estamos viendo en pantalla han anunciado que piensan irse. 330 empresas, probablemente la lista ya sea más larga.
pero básicamente todas estas empresas que podemos ver, o sea, todas las empresas más grandes del mundo prácticamente, van a abandonar Rusia como parte de la, pues sí, como parte prácticamente de las sanciones económicas. Aquí una foto justamente de un McDonald's clausurado, cerrado. También seguramente escucharon por ahí la sanción sobre sacar a Rusia del sistema SWIFT. El sistema SWIFT es un sistema de pagos para hacer transferencias internacionales, transferencias electrónicas internacionales. Entonces, básicamente se pusieron de acuerdo para sacar a Rusia de poder utilizar, o sea, los bancos rusos, de poder utilizar el sistema SWIFT. Eso sí fue, o sea, fue, digamos que sí causa un impacto, porque pues sí, como que digamos, interfiere en la movilización de capitales y del funcionamiento del sistema financiero en Rusia, pero sí tienen otros sistemas. Ya existe hoy tecnología, distintas plataformas, entonces no es la única, pero sí también marca como una, pues, como que dificulta un poco el funcionamiento del sistema financiero, aunque tampoco fue tan, tan restrictivo como a veces la gente lo piensa, pero definitivamente sí es también un golpe. Y bueno, justamente algunos historiadores hablan ya de una Guerra Fría 2.0. ¿Cómo es esto? Justamente Neil Ferguson, un historiador económico de la Universidad de Stanford, dice justamente que nos encontramos hoy en día en la guerra, en la Segunda Guerra Fría. Y él lo que dice, y aquí les pongo este quote, es que si le hubieran dicho hace 30 años que Estados Unidos iba a estar de nuevo en una guerra fría contra otra superpotencia comunista, aquí se está refiriendo más a China, y que el socialismo estaría de moda entre los jóvenes estadounidenses, que era lo que yo les comentaba, te habría derivado a un psiquiatra, ¿no? O sea, que él jamás se hubiera imaginado que esto fuera a volver a suceder o que estuviera sucediendo de esta manera. Sin embargo, aquí estamos. Y justamente, por muchos años se habló de esta relación amigable, digamos, entre China y Estados Unidos, que él le llamaba Chimérica. Y básicamente la idea es que Estados Unidos consume y China financia ese consumo y entonces toda la economía del mundo crece a partir de esta dualidad, de esta diada entre China y Estados Unidos y todos seguíamos muy contentos a través de ese crecimiento, donde China prestaba el dinero, y al mismo tiempo era pues, el centro manufacturero del mundo, con mano de obra barata y se iban desarrollando y los americanos pues podían consumir y consumir y consumir y entonces iba desarrollándose la economía, pero que en realidad esta relación no podía durar para siempre. O sea que básicamente no podía ser para siempre esta luna de miel, por así decirlo, entre estos dos países y eventualmente pues se iba a acabar. Y aquí tenemos otra frase de Graham Allison, justamente hablando de Chimérica, y les leo: cuando un poder en ascenso amenaza con desplazar a un poder gobernante, deben sonar las campanas de alarma, peligro por delante. China y Estados Unidos están actualmente en curso de colisión. Y básicamente un poco la lógica es que Estados Unidos y China, pues China ya sigue con un crecimiento económico acelerado. Sin embargo, ya el señor Xi Jinping pues ya se declaró como pues, un monarca, o sea, prácticamente se va a quedar en el poder probablemente hasta que muera. Entonces, ya no nada más es un tema económico, ya también como con la Unión Soviética, China, a pesar de que en parte liberalizó la economía para abrazar políticas de libre mercado, desde el punto de vista completamente, digamos, de los derechos de las personas, es un país completamente antidemocrático, antiliberal. Y entonces ahí ya eventualmente creo que esto es a lo que se refiere Graham Allison, ya viene pues o sea, un conflicto de cómo ver el mundo, cómo deben ser los gobernantes, qué derechos deben tener las personas, y en China justamente pues no piensan que las personas deban tener libertad de expresión, no piensan que las personas deben tener libertad de tránsito y otro tipo de cosas. Y bueno, también China ha ido incrementando de forma dramática sus inversiones en defensa. Obviamente no son datos públicos, pero son datos estimados, que se estima que China ha crecido 7%, por ejemplo, en 2022 sus gastos de defensa. Se han detectado que han puesto
bases militares alrededor de China, también en islas cerca de Japón, cerca de Australia, muchísimos más barcos cargueros con misiles en el mar. Y justamente, ¿qué tan serio o qué tan seria es esta, digamos, esta amenaza? ¿Qué tanto es teoría de conspiración o no? Pues justamente como decíamos, China ha ido aumentando estas bases militares y muchas de ellas marítimas para lanzar misiles y este tipo de cosas. Y justamente al inicio del 2020, perdón, a finales de 2021, prácticamente antes de la invasión de Ucrania, Estados Unidos firmó con Australia el compartir tecnología militar, tecnología nuclear específicamente, y prestar sus submarinos nucleares a Australia y obviamente la tecnología nuclear de los submarinos. Y básicamente esto no tiene precedentes prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué tan serio es esto? Pues bastante. Y uno dice, bueno, ¿y por qué Australia? ¿Qué tiene que ver Australia? Es que justamente los analistas, los especialistas de guerra, lo que estiman es que, o lo que estimaban por lo menos, era que China primero iba a invadir Taiwán y después Australia. Y entonces ya que invadiera Australia, pues ya era como, pues digamos que ya y era el paso siguiente, ahora sí en tratar de declararse como el líder indiscutible mundial. Y esa era un poco la visión que muchos analistas tienen, que piensan que Xi Jinping tiene esos intereses imperialistas, digamos. Y entonces, justamente para tratar de evitar eso, fue que Estados Unidos compartió sus submarinos de guerra y su tecnología militar. De hecho, Donald Trump, antes de salir del poder, reintegró las bombas nucleares dentro de los submarinos nucleares que las habían quitado como parte de los acuerdos para, digamos, reducir el riesgo nuclear en el mundo, las reintegró en los submarinos y ahora los submarinos ya están pues técnicamente protegiendo también a Australia. Y justamente era lo que estábamos platicando, la invasión a Taiwán. Por ejemplo, Beijing ha intensificado su presión militar, incluyendo el envío de un número récord de aviones de guerra el año pasado cerca de Taiwán, a menos de 200 kilómetros del sureste de China. Y bueno, con esto termino la presentación. Todo esto, toda la guerra de Ucrania, como ya decíamos, Rusia es el tercer productor de petróleo más importante del mundo. Entonces, obviamente, eso y los países se pusieron de acuerdo, como dijimos, la mayoría de los países aliados, para ya no comprar gas y petróleo de Rusia. Entonces, es como si hubiera desaparecido, entre comillas, gran parte de la oferta petrolera a nivel mundial, pero la demanda pues sigue la misma demanda del mundo. Entonces, por leyes de la economía básica, cuando hay más demanda que oferta, los precios suben, desde luego. Entonces, ha subido de forma dramática el precio de los energéticos. Justamente, por ejemplo, en Estados Unidos, año contra año, subió, casi se duplicó el precio de la gasolina. Entonces, casi cuesta el doble llenar el tanque de gasolina. Obviamente, esto causa un incremento de los precios de todo. Típicamente este tipo de incremento de inflación se le llama cost push inflation. Y básicamente esto quiere decir que como justamente aumenta el precio de la gasolina, todo usa gasolina prácticamente. O sea, se necesitan coches para llevar los pedidos, las comidas, los materiales, la gente cuando va a trabajar. O sea, todo usa energía de alguna manera, sobre todo hidrocarburos. Entonces, si aumentas el precio de eso, casi que sube el precio de todo automáticamente. Entonces, eso ha provocado que también aumente la inflación a nivel mundial, pero ya veníamos de una tendencia de inflación alta desde antes de la guerra. ¿Por qué? Por el COVID-19. Y ustedes dicen, ¿pero cómo? Del COVID-19. Es que el COVID-19, acuérdense, causó una recesión, se contrajo la economía a nivel mundial pues, por el COVID, los cierres, todo esto, quebraron muchas empresas, mucha gente se quedó sin trabajo, se contrajo la economía. Luego vinieron las vacunas, vino la recuperación. México no, pero muchos otros gobiernos del mundo dieron muchos apoyos de dinero en efectivo. Estados Unidos dio trillones de dólares de apoyo en dinero en cash para millones de ciudadanos americanos para poder pues, sobrevivir y todo. Muchos de esos americanos no se gastaron todo. Mucha gente o sea, siguió ganando su sueldo, pero no lo podía gastar porque las tiendas estaban cerradas. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron dos cosas. Número uno, pasó que la pandemia nos acostumbró
a, a pedir mucho más por internet, mucho más e-commerce, mucho más dependencia, pues mucho más, digamos, dependencia de, sí, de pedidos online, Amazon y ese tipo de servicios. Y eso provocó que aumentara justamente la demanda de forma dramática de inventarios, choferes, barcos con contenedores, de forma exponencial. O sea, hay estimaciones que dicen que aumentó el comercio electrónico en 2 años de pandemia, de los cierres, lo que hubiera aumentado en 10 años de golpe, automáticamente, en 2 años. Entonces, obviamente, ¿qué pasó? Que la demanda pues es más grande que la oferta. O sea, hay un shortage, hay una falta de inventarios, de choferes, o sea, de barcos y viajes, por ejemplo, me parece, si no mal recuerdo, si tengo los datos correctamente, un flete de China a Europa, creo que aumentó por 7 el costo, un flete de China a Estados Unidos aumentó por 4, entonces aumentó de forma exponencial los costos de la logística a nivel mundial. Además de que aumentaron de costo, no hay espacio. Hubo momentos en noviembre de 2021 donde había 70 u 80 buques enormes, gigantescos, esperando en Florida para desembarcar, semanas, donde también productos perecederos, por ejemplo, se echaban a perder, un desastre. Pero es por eso, porque tuvimos 10 años de aumento de demanda de logística, barcos, camiones, en 2 años. Entonces, no, como yo siempre digo, no se pueden crear tantos buques, tantos camiones, tantos choferes, o sea, ¿de dónde sacas todo lo que iba a pasar en 10 años en dos? No se puede. Y menos después de salir de la pandemia, donde habíamos estado todos encerrados, muy complicado, ¿no? Entonces, nos encontramos en un periodo de estabilización de estas cadenas de suministro mundiales a la demanda actual. O sea, hay un proceso de ajuste, pero durante ese proceso de ajuste suben los precios. Y esto se combinó con la guerra de Ucrania y Rusia, donde subió el precio de la gasolina de forma repentina por este fenómeno. Entonces, teníamos ya la parte del supply chain, de la cadena de suministro por el COVID, se juntó con lo de Ucrania y estas dos cosas están causando una crisis de inflación mundial, básicamente. ¿Qué está pasando? Que los bancos centrales, empezando por el Banco Central de Estados Unidos, han empezado a subir las tasas de interés para contraer la economía, que prácticamente lo podemos interpretar como meterle un freno a la economía, prácticamente, y básicamente detener ese incremento de la inflación. Y justamente, recientemente, hace una semana o hace 2 semanas, el chairman de la Federal Reserve, Jerome Powell, anunciaron la subida de la tasa de interés de Estados Unidos 50 puntos básicos, que es 0.5%. No suena mucho, pero es la primera vez que la suben tanto en un solo momento de una sola subida en los últimos 22 años. Entonces es un evento importante y anunciaron que la van a seguir subiendo en las siguientes juntas en los próximos meses y también probablemente durante el 2023. La mayoría de las estimaciones de economistas, de analistas económicos, es que la tasa de referencia en Estados Unidos va a llegar fácilmente entre 3 a 3.5% e incluso hasta 4%, que, insisto, no suena mucho para estándares de la mayoría de los países, pero hay que recordar que esa es la tasa de referencia para todas las demás tasas a nivel mundial. Entonces, casi que todas las tasas tienen que seguir ese incremento. Entonces, sí puede representar pues un encarecimiento importante del costo del dinero a nivel mundial, pero es la única forma que conocemos para realmente poder tener este control de la inflación y poder bajar el consumo, bajar la economía. Aquí lo que queremos o lo que están buscando los gobiernos es que el freno de la economía no sea tan dramático, porque ¿qué pasa? Este incremento de tasas de interés provoca que la gente ya no quiera gastar, ya no quiera gastar créditos para comprar un coche, para comprar una casa. ¿Y eso qué pasa? Pues que los negocios venden menos, contratan menos, despiden gente y se empieza a contraer la economía. Pero también en el sentido en que la gente compra menos, gasta menos, bajan los precios. Son las leyes de la economía básicas. O sea, no hay otra forma, básicamente. Sin embargo, lo que están buscando los gobiernos es que digamos, pues sí, de crecimiento de la economía no sea tan dramático, sea muy gradual para que no se sienta un shock
que revierta un poco la recuperación de la pandemia. Sin embargo, la mayoría de los analistas creen que sí va a haber una leve recesión por lo menos, porque pues, lo están contrayendo, se están achicando la economía, como dijimos, implica menos costo, menos gasto, menos créditos, menos consumo, menos inversión, por lo tanto los negocios ganan menos, pagan menos, contratan menos, se hace más chiquita la economía, pero pues es la única forma de controlar la inflación. Lo que queremos es, o lo que uno esperaría, es que ese proceso no sea tan dramático, pero definitivamente eso es mejor que lo que está pasando con la inflación, que algunos economistas piensan que hay riesgo de estanflación. ¿Qué quiere decir esto de riesgo de estanflación? Justamente cuando hay shocks del lado de la oferta, ¿qué quiere decir esto del shock del lado de la oferta? Que la energía subió de precio, o sea, como ya lo vimos, subió de 2.96 a 4.37, subió el barril de petróleo de golpe muchísimo, y eso causa que todo suba de precio rapidísimo, ¿no? Y además veníamos de un incremento de los precios desde antes, por el COVID, porque la gente recibió dinero y no se lo podía gastar, entonces salieron y pum, a gastar, a gastar, a gastar, entonces empezó a subir los precios y se combinó con este incremento y siguieron subiendo, y básicamente entonces, cuando pasa este fenómeno, podemos llegar a tener el fenómeno que se llama estanflación, donde tenemos alto nivel de desempleo con alto nivel de inflación, y esto es una tragedia. Entonces, ¿por qué? Porque no hay forma fácil de resolver este problema. Y en muchos países, Estados Unidos no, pero en muchos otros países, el tema del desempleo no está recuperado del COVID para nada. Todavía no se recuperan los empleos que se perdieron del COVID en muchos otros países que no sea Estados Unidos. Estados Unidos el desempleo sí estaba ya bastante recuperado, ahorita que están subiendo las tasas de interés. Sin embargo, en otros países no. Entonces, si empieza la inflación tan dramática combinado con un desempleo alto que no se recuperó todavía el COVID, eso es un fenómeno de tipo estanflacionario que es terrible para la población porque no hay forma fácil de resolver eso en términos pues de política monetaria, no es una solución fácil, ¿no? Y bueno, pues con esto termino, ahí lo tenemos y nos vemos en la próxima.